Hola chicos, ¿cómo se encuentran en este momento? ¿Cómo van las cosas? Espero que estén entendiendo mucho sobre la parte química, perdón, sobre la parte de las ciencias naturales, cómo funciona una célula, cuáles son las partes de la célula, cómo es que hace una célula para ser tan organizada y cuáles son los tipos de célula. Bien. Continuando con esta temática en cuanto a lo que tiene que ver con las plantas, lo que tiene que ver con el ambiente, que es lo que vimos en la anterior clase, pues a continuación vamos a ver cómo es que funcionan los ciclos biogeoquímicos o qué son los ciclos biogeoquímicos. Resulta, señores, que los ciclos biogeoquímicos son una serie de bucles, o mejor dicho, de situaciones que sean, o fenómenos naturales que sean en la naturaleza con ciertos elementos, como lo es el agua, el carbono y el oxígeno. También hay otros elementos que se dan, como el fósforo, el nitrógeno, el calcio, entre otros. Sin embargo, entre los más importantes tenemos el ciclo del carbono y el ciclo del agua, debido a a la parte vital que tiene con el ser humano. ¿Listo? Vamos a entender eso a continuación. De primera mano vamos a entender qué es el ciclo del agua, qué es el ciclo del carbón y qué es el ciclo del oxígeno. Resulta que el ciclo del agua no es más ni menos que cómo funciona el agua en todos sus estados de la materia. Es decir, ustedes han visto llover, ustedes han visto cuando escampa, ustedes han visto cuando, digamos, cae granizo, o de pronto las que tenían la oportunidad de viajar hacia otras partes del país, como la parte europea, han visto como nieve o en en la parte de Estados Unidos, ¿cierto? Pues resulta que todo eso se debe gracias a un ciclo. O cuando ustedes ven un río creciendo, o que el río se inundó totalmente, eso también hace parte del ciclo del agua. Resulta, señores, que todo empieza en los mares. Por ejemplo, en el occidente podemos hablar de la costa pacífica y en el oriente podemos hablar de la costa atlántica, ¿cierto? Más o menos los límites que tiene Colombia. Resulta que el sol que calienta estos mares, ¿cierto? Este sol que llega directamente, produce un proceso de cambio de líquido a gas, o mejor dicho, sí, de líquido a gas, debido a las altas temperaturas. Resulta que todo ese gas se va para las nubes, se va para el cielo y se empieza a condensar. ¿Qué pasa? Que esas nubes que están amontonadas de gas se van hacia las partes más altas de las montañas y sueltan todo lo que llaman, mejor dicho, sueltan todo el agua que tienen contenidas producto de las nubes. Ojo, no se me confundan, no es que solamente sea agua de mar, no, también tiene que ver con toda una serie de ríos que hay por ahí o de lagunas que hay por ahí que se empiezan a evaporar y empiezan a subir. Resulta que las nubes se desplazan hacia las partes más altas de las montañas, particularmente entre los 2000, 2500, 2600, 2800, hasta los 3000 metros, incluso hasta más, y es allí cuando sueltan toda su agua, ¿cierto? En lo que sueltan todo el agua empieza a cambiar de estado gaseoso a estado líquido. ¿Listo? Ese cambio de estado gaseoso a estado líquido, es decir, pasa por un proceso que se llama condensación, es decir, todo el líquido que está en la parte de arriba pasa a estado líquido, se empieza a escurrir por todos los ríos, se empieza a escurrir por todas las quebradas. Ese, cuando se empieza a escurrir, empieza a llegar también a otra vez a los mares. Y así es como se da este cambio cíclico. Resulta también que no solamente se transporta por los ríos, debajo de la tierra hay unas subcuencas, o mejor dicho, hay unas cuevas por donde también se puede transportar el agua. Estas aguas son muy, digámoslo así, muy limpias debido a que han sufrido procesos de filtración. Por eso es que hay digámoslo así, hay actividades antropológicas, o mejor dicho, actividades del ser humano que están interviniendo estas microcuencas, estas subcuencas que están debajo de la tierra para poder extraer petróleo. Y en esa extracción de petróleo puede que se estén llevando partes de agua y la estén contaminando y esta agua se vaya también para los mares. Por eso es que hay tanta controversia sobre lo que tiene que ver con la extracción de petróleo pues debajo de los suelos, ¿cierto? Algo que se conoce como fracking. Pero bueno, resumamos esto. Entonces, miren lo que ocurre. Cambia de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, ¿cierto? Y estos dos fenómenos, digamos lo que estas dos etapas son la clave o la de vital importancia para lo que tiene que ver con la vida marina. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, si los lagos nunca se descongelaran, lo que pasaría con la población marina? Por ejemplo, un lago que queda al norte de Canadá, ¿qué pasaría si nunca se descongelara o si nunca cambiara de estado? Pues más adelante vamos a ver cómo los estados de la materia, sobre todo el agua, pueden interferir en lo que es la vida y la fauna.
Bien, el siguiente ciclo que vamos a hablar es el ciclo del dióxido de carbono, o mejor dicho, el ciclo del carbono. ¿En qué consiste? Como ya lo veíamos anteriormente, las plantas tienen la capacidad de asimilar el dióxido de carbono y expulsar oxígeno. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de asimilar oxígeno y producir dióxido de carbono. Pero además de nosotros, también existen otros procesos que producen dióxido de carbono, como la combustión de fósiles, las industrias. Todo esto produce diferentes etapas de dióxido de carbono. Resulta que este dióxido de carbono vuela a la atmósfera y es capturado, digámoslo así, por la gran parte por la gran vegetación que se encuentra en las montañas y en zonas boscosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente? Que debido a la tala tan incrementada de árboles que se están ocurriendo actualmente, pues no hay quien capture ese dióxido de carbono y por lo tanto ese dióxido de carbono se está yendo hacia la atmósfera, contaminando nuestra atmósfera. ¿Qué ocurre? Que al contaminar nuestra atmósfera o al este dióxido de carbono estar en toda la atmósfera, pues va a ocasionar que la Tierra siempre se encuentre muy caliente. ¿Por qué? Porque ese dióxido de carbono se aumentó en la atmósfera y no permite que el sol que llegue de día salga en las noches debido a esa capa espesa de dióxido de carbono. Y ustedes se dirán, ay, pero eso no es nada, pues un dióxido de carbono no tiene nada que ver ahí, el calor, pues un grado más, un grado menos, pues resulta que sí. Como se ha incrementado la temperatura de la Tierra, esto ha ocasionado que cientos de glaciares se estén derritiendo, los polos se estén derritiendo y ciudades costeras, tal vez como Nueva York y algunas partes de Europa, puedan llegarse a perder, inclusive, ¿por qué no la costa pacífica o incluso la costa atlántica? Por eso es de vital importancia en este punto, siempre estar a medida que la población se incremente, siempre estar cultivando árboles. ¿Para qué? Para que se encarguen de por lo menos filtrar un poco el dióxido de carbono que se está produciendo en exceso. Ahora bien, otra medida sería dejar de que las industrias disminuyan la huella de carbono que están generando, al igual que el uso de los carros, que también la combustión genera este dióxido de carbono. Bien, finalmente llegamos con el ciclo del oxígeno. Este ciclo del oxígeno tiene que ver más que todo con el oxígeno que está presente en la atmósfera. Recuerden que los que hacen el proceso de, digámoslo así, de filtrar el oxígeno son las plantas, ya que ellas asimilan dióxido de carbono y expulsan oxígeno, y nosotros somos los encargados de respirarlo. Este ciclo, que aunque parece muy sencillo, es el que le da vida a todos los seres que conocemos en el planeta. Aunque me voy a adelantar un poco, les voy a definir los conceptos. Hay dos tipos de respiración. Respiración aerobia, que requiere oxígeno, y respiración anaerobia, que no requiere oxígeno. Bien, chicos, espero que les haya gustado algo lo que tiene que ver sobre el ciclo del agua, el ciclo del carbono. Para mí fue un placer tenerlos el día de hoy. Espero que continúen así de juiciosos. Recuerden que siempre al finalizar cada video van a encontrar un formulario tipo de selección múltiple muy fácil, muy sencillo sobre las clases que estamos dando a continuación. Hasta pronto, que tengan una excelente tarde, que me les vaya muy bien.